Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido importante sobre estas poderosas SEALs. Activa la campanita para recibir notificaciones y estar siempre preparado. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se encamina hacia algo mucho más grande y aterrador? ¿Que todo lo que vemos, guerras, pandemias, caos social y moral, no es casualidad? Si es así, no estás solo. Millones de personas comparten esta sensación, pero pocos la conocen. Lo que realmente viene el problema es que muchos se basan en películas y teorías de Internet, mientras que la Biblia ya ha descrito el orden de los acontecimientos del fin del mundo con asombrosos detalles. Hace miles de años. En este contenido, descubrirás la verdadera secuencia de los acontecimientos del Apocalipsis. Desde el comienzo de la Dolores de Parto hasta la batalla final entenderás dónde está el Pastilla, el control mundial, tus juicios de Dios y el papel central de Israel en este escenario. Verás claramente lo que está por suceder. Y al final, la decisión será tuya ignorar o prepararte. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de aprender aquí podría cambiar tu perspectiva sobre el presente y tal vez incluso tu destino eterno. Desde que los humanos aprendieron a mirar las estrellas, también han empezado a preguntarse cuándo terminará todo. Esta curiosidad es casi instintiva en algún momento de nuestras vidas. Todos pensamos en el futuro de la humanidad, ya sea ante una guerra, una tragedia o al ver nacer a un niño en un mundo tan caótico. Es como si en el fondo supiéramos que algo grande está a punto de suceder, algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. El tema de la fin del mundo, esto no es nuevo. Civilizaciones antiguas, como la Maya, ya predecían catástrofes globales, pero lo sorprendente es la universalidad de esta búsqueda de respuestas. Personas comunes, académicos, científicos, religiosos. Todos se han planteado en algún momento esta incómoda pregunta: ¿y si todo esto tiene un final planeado? Lo cierto es que la humanidad lleva una constante sensación de que algo se acerca, y quizás esta sensación no sea solo paranoia. Curiosamente, la tecnología no ha hecho más que aumentar esta preocupación. Hoy, con la velocidad de la información y el crecimiento de las amenazas globales, parece que el fin puede desencadenarse por un clic, un misil, un virus o incluso un colapso del sistema económico global. Y mientras algunos se burlan de este tema, otros profundizan en teorías cada vez más complejas, buscando comprender dónde nos encontramos en la cronología de la historia. Podría ser este momento del juicios de Dios. La Biblia habla directamente sobre este fin. Y, contrariamente a rumores o predicciones fantasiosas, presenta una estructura coherente, con etapas, personajes e incluso fechas simbólicas. No dice cuándo exactamente, pero se nota cómo sucederá todo, incluyendo SEALs visibles. Esta precisión es lo que hace profecías bíblicas la fuente más confiable para comprender lo que viene a continuación. Y eso es en lo que profundizaremos a lo largo de este contenido. Cuando piensas en el fin del mundo, ¿qué te viene a la mente? Probablemente imágenes de terremotos, bolas de fuego cayendo del cielo, zombies o guerras nucleares. Esto se debe a que las películas y los libros sobre él Apocalipsis han moldeado nuestra imaginación durante décadas. Desde Hollywood hasta las series en streaming, el fin de la humanidad se ha convertido en entretenimiento, pero detrás de estas obras hay algo más profundo y reflejo de un miedo colectivo, real y cada vez más palpable. Desde el libro de Eli hasta Soy Leyenda, pasando por producciones como 2012, Guerra Mundial Z y Dejados Atrás, el cine muestra el caos con intensidad. Estos guiones, aunque ficticios, revelan temas similares a los de las profecías bíblicas: plagas, colapso social, líderes tiránicos y un futuro donde solo los más preparados sobreviven. ¿Coincidencia? Quizás no. Muchos de estos guiones, de hecho, están directamente inspirados en el libro del Apocalipsis, aunque distorsionen los detalles, pero esta fascinación por el fin del mundo no es algo moderno. Relatos antiguos como el Apocalipsis de Pedro o incluso visiones halladas en los rollos del Mar Muerto muestran que, durante milenios, la humanidad ha escrito y reescrito sobre la destrucción y la redención. En diversas culturas, el concepto de juicio final existe, con diferentes nombres, pero con la misma esencia. Algo viene a corregir la injusticia del mundo. La diferencia: la Biblia no se basa en mitos, se habla de hechos proféticos, con evidencia histórica que se alinea con la actualidad. Además, no se puede ignorar que muchos autores contemporáneos utilizan el fin del mundo como una forma de advertencia. Libros como El conflicto de los siglos de Elena de Goethe y El fin de los tiempos de Tim LaHaye intentan combinar el entretenimiento con un mensaje serio sobre juicios de Dios, el papel de Anticristo y el surgimiento de un sistema económico global que controlará a la humanidad. El problema es que,
Al tratar el tema como ficción, mucha gente pierde de vista la gravedad de lo que realmente está en juego. Así que, si bien estas películas y libros tienen su valor como entretenimiento o incluso como reflexión, necesitamos ir más allá. Necesitamos examinar la fuente original. La Biblia es más que una hoja de ruta de catástrofes, es un manual espiritual, histórico que nos muestra el orden de los acontecimientos con precisión. Si los productores de Hollywood tuvieran más coraje, quizás también mostrarían dos testigos, a marca de la bestia, como 7 copas de la ira y la segunda venida de Cristo tal como realmente se describen. Si bien muchas fuentes hablan de la fin del mundo con teorías vagas o símbolos confusos, la Biblia es directo, organizado y sorprendentemente detallado, no da lugar a conjeturas. Los libros de Daniel, Mateo, Tesalonicenses, especialmente Apocalipsis funcionan como piezas de un rompecabezas profético, y lo más impresionante, estas piezas siguen encajando a la perfección con los acontecimientos de nuestro tiempo. A diferencia de otras tradiciones religiosas o libros sagrados que hablan del fin de manera mística, la Biblia presenta una línea de tiempo profética. No es casualidad que mencione con precisión conceptos como marca de la bestia 666, el surgimiento de un anticristo, abominación desoladora y la construcción del tercer templo, todo esto con contextos históricos, conexiones con Israel y advertencias claras sobre el comportamiento de la humanidad durante estos eventos. Además, la credibilidad de la Biblia como fuente profética reside en que muchas de sus predicciones ya se han cumplido con precisión. Por ejemplo, el renacimiento de Israel como nación en 1948, después de casi 2000 años, ya había sido profetizado en Ezequiel. La dispersión y el regreso de los judíos, la destrucción del templo e incluso el crecimiento. Apostasía del mundo moderno son evidencia viviente de que no estamos tratando con un libro común y corriente, estamos tratando con la palabra de Dios. Otra cosa que hace que profecías bíblicas lo que es aún más poderoso es que no son predicciones frías ni alarmistas. Tienen un propósito: advertir, despertar y preparar. El objetivo no es generar miedo, sino fe. Y en lugar de salar solo el caos, la Biblia también revela la esperanza de la segunda venida de Cristo, la sentencia contra el falso profeta y la restauración final. Es un guión justo que muestra la justicia y la misericordia de Dios en acción. Si realmente quieres entender el Apocalipsis, el secreto es simple: sumérgete en la Biblia. No te bases solo en videos, noticias o cadenas de WhatsApp. Lee el capítulo 13 para comprender. Bestia del Apocalipsis. El 17 para presenciar el colapso de la Babilonia moderna, y el 19 para contemplar la batalla final y la victoria de Cristo. Todo ya está ahí, solo te queda decidir si lo ignoras o si te preparas para lo que viene. Cuando hablamos de profecías bíblicas, algunas imágenes se repiten: la marca de la bestia, como 7 trompetas, el surgimiento de Anticristo, a gran tribulación. Todos estos elementos son parte esencial del plan revelado en el libro de Apocalipsis. No están ahí por casualidad, son hitos proféticos que sirven como seals visibles para quienes prestan atención. Y créame, muchas de estas seals ya se están preparando. Uno de los puntos más comentados es el marca de la bestia. Conocido por el número 666, la Biblia describe que se impondrá en la mano o la frente, y sin ella nadie podrá comprar ni vender. Muchos hoy en día asocian esto con un pastilla, como parte de un futuro sistema económico global totalmente controlado. Aunque no es posible predecir con certeza cómo será, los avances tecnológicos ya están allanando el camino para que esto se haga realidad pronto. Otro símbolo llamativo es el 7 trompetas. Cada una trae un juicio de Dios sobre la tierra, desde la destrucción ecológica hasta los azotes espirituales. Estas trompetas sirven como un llamado de atención para la humanidad. Anuncian que el tiempo se acaba y que la misericordia está a punto de dar paso al juicio. Es como si cada trompeta dijera: despierten antes de que sea demasiado tarde. Pero, lamentablemente, muchos aún duermen. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de mencionar al personaje central de este caos: Anticristo, un líder mundial carismático, elocuente y aparentemente pacifista. Pero tras su fachada brillante, se esconde y hijo de perdición, el que blasfema contra Dios y exige adoración. Será responsable de establecer un tratado de paz con Israel, que luego romperá al cometer abominación desoladora, profanando el monte del templo en Jerusalén. Todos estos elementos, el bestia del Apocalipsis, como 7 copas de la ira, tus juicios de Dios se halan un escenario en el que el mundo será puesto a prueba como nunca antes. Y quienes no están arraigados en la fe caerán fácilmente en la trampa de control mundial. Por eso, comprender estos hitos no es solo una curiosidad bíblica. Es una cuestión de supervivencia espiritual. Y lo más importante, no son símbolos aleatorios. Tienen una fecha fijada en el reloj profético de Dios.
¿Has oído alguna vez la expresión dolores de parto en la Biblia? Jesús usó esta metáfora para explicar cómo serían los primeros síntomas del parto. Fin del mundo, así como las contracciones de una mujer embarazada se intensifican y se vuelven más fuertes hasta que nace bebé, los eventos proféticos comienzan con leves perturbaciones que se intensifican. Guerras, hambrunas, pandemias, terremotos. Y todo esto es solo el comienzo. El presagio de algo mucho mayor. Estas señales no son nuevas, es cierto. Pero lo que Jesús advirtió en Mateo 24 es que cuanto más nos acercamos a la Apocalipsis, más frecuentes e intensos se volverán. Y basta con observar el mundo actual: conflictos globales, hambrunas a gran escala, enfermedades cada vez más resistentes, desastres naturales en secuencia. Vivimos en contracciones espirituales de un mundo que se prepara para la gran tribulación. Lo interesante es que mucha gente observa estos eventos y dice siempre ha habido guerras y catástrofes. Sí, es cierto, pero nunca con tanta simultaneidad, velocidad y escala global. La diferencia ahora es la convergencia de las señales. Todo está conectado: el colapso ecológico, el avance de la tecnología de control, la presión por el sistema económico global y el crecimiento de apostasía. Todo está tomando forma. Y eso es exactamente lo que Jesús quería que entendiéramos. ¿Quieres un consejo práctico? Empieza a ver las noticias desde una perspectiva bíblica. Cuando veas una guerra en Oriente, recuerda, Rey del Oriente, cuando escuches sobre Jerusalén o Israel, piensa en el monte del templo cuando se habla de moneda digital global. Pregúntese sobre la marca de la bestia en lugar de miedo. Permite que genere alerta espiritual. Los dolores de parto son un llamado a la preparación, no al pánico. Estos eventos no están en las Escrituras en vano. Son el comienzo del reloj final. Un recordatorio misericordioso de que aún hay tiempo para recurrir a Dios antes de 7 copas de la ira se derramará. Porque después de que aumenten los dolores, llegará el momento del nacimiento profético, la revelación del anticristo, la profanación del templo y la decisión más importante que cada persona deberá tomar. Y eso ya es tema para el siguiente. Imaginemos a un líder mundial que emerge en la escena global como un verdadero salvador elocuente, carismático, lleno de soluciones para crisis económicas, conflictos políticos e incluso espirituales. Este es el perfil del anticristo descrito en el profecías bíblicas. No aparecerá con cuernos ni tridente. Al contrario, vendrá con una apariencia de paz, promoviendo la unidad y la esperanza. Pero detrás de la sonrisa se esconderá un oscuro plan: control mundial. La Biblia lo llama hijo de perdición, hombre de pecado, y griega lo describe en 2 Tesalonicenses como alguien que se opone a todo lo que proviene de Dios. Su apariencia será luminosa, pero sus intenciones serán oscuras. Tendrá una elocuencia que conquistará a las multitudes, un discurso que sonará veraz y una presencia que cautivará a los líderes del mundo. Muchos verán en él la solución a los problemas globales. Pocos se darán cuenta de que se enfrentan a bestia del Apocalipsis. El anticristo será más que un político, será un maestro del engao. Su agenda mezclará ideología y espiritualidad, prometiendo libertad mientras allana el camino para la esclavitud. Se opondrá abiertamente a todo lo que sea genuinamente cristiano y exigirá adoración. Este será el momento de la gran decisión: inclinarse ante lo, permanecer fiel a la Cordero, aunque les cueste la vida. Apostasía: el mundo comenzará a florecer durante este periodo. Y hay un detalle crucial: el anticristo no actuará solo. Junto con él surgirá el falso profeta, un influyente líder religioso que inducirá a multitudes a creer que el anticristo es el verdadero Mesías. Realizará signos, prodigios e incluso falsos milagros. La unión entre la política, la religión y la tecnología será la base del dominio de marca de la bestia, impuesta en el futuro a todos los pueblos. La ilusión estará tan bien construida que incluso los elegidos serían engañados, si fuera posible. Por lo tanto, el surgimiento del anticristo no será solo un evento político. Será espiritual, global y profético. La Biblia nos advierte: quienes desconocen la verdad serán fácilmente engañados. Y el escenario actual, con crisis, incertidumbres y el anhelo de un Salvador global, abre la puerta para que surja este líder. El siguiente paso en este plan: un acuerdo de paz que conmueva el corazón de Oriente Medio y del mundo entero. Cuando hablamos de profecías del Apocalipsis, hay un punto geográfico que siempre destaca a Israel, más específicamente Jerusalén. Es allí,
en el corazón del Medio Oriente, donde el anticristo dará un paso estratégico y profético al establecer un tratado de paz. Este acuerdo será visto por el mundo como una obra maestra diplomática por fin. Paz en una región marcada por siglos de conflicto. Pero la Biblia nos advierte esta paz será solo una ilusión. Israel es como el reloj de Dios en el escenario profético. Todo lo que sucede allí tiene peso espiritual. Y cuando el mundo vea este tratado como la solución definitiva, quienes conocen las Escrituras lo sabrán, es la señal de que el tiempo ha empezado a correr. En Daniel, capítulo 9, versículo 27, el profeta ya había anunciado que este pacto marcaría el comienzo de la última semana de 7 años que culminarán en batalla final y la segunda venida de Cristo. Pero lo que muchos ignoran es la importancia del monte del templo, donde hoy se encuentra el famoso cúpula de la roca. El tratado de paz podría abrir el camino para que los judíos reconstruyan el tercer templo, algo que han anhelado durante décadas. Y cuando este templo se construya, será el escenario de la mayor traición espiritual de la historia, la profanación por parte del mismísimo anticristo. El lugar más sagrado para los judíos se convertirá en el trono de abominación desoladora. Por fuera, el mundo verá a un líder pacifista. Por dentro, será el cumplimiento de una de las profecías bíblicas más temido. E irónicamente, muchos cristianos también serán seducidos por esta falsa paz. Iglesias que no estudian escatología, creyentes que no leen el libro de Apocalipsis, todos serán fácilmente manipulables. Es la estrategia perfecta dominar mediante el engaño, no por la fuerza. Y así, control mundial se está consolidando disfrazada de solución. Este tratado es el impulso necesario para que comience la siguiente fase. Será el detonante de los acontecimientos que conducirán a gran tribulación, la persecución religiosa y la imposición de marca de la bestia. Así que, cuando escuchen las noticias sobre los acuerdos en Israel, sobre Jerusalén y sobre los planes de paz en Oriente Medio, no piensen que es solo política. Es el cumplimiento de las Escrituras. Y el tiempo se acaba. Al principio, todo parecerá perfecto. El mundo celebrará la llegada de una nueva era sin guerras, con una economía estable y alianzas globales fortalecidas. Anticristo será aclamado como el mayor pacificador de la historia, y su tratado con Israel será visto como un milagro diplomático. Pero esta paz será una farsa, una cortina de humo profetizada en la Biblia. Será la calma antes de la tormenta que precede a la gran tribulación. Esta falsa paz servirá para anestesiar a la humanidad. La gente se relajará, dejará de creer en profecías bíblicas, y muchos pensarán nada de esto sucederá. Pero mientras el mundo duerme espiritualmente, el plan del reino del anticristo se avanzará tras bastidores. Se reforzarán los sistemas de vigilancia, la agenda de control mundial se irá implementando poco a poco y la oposición al Dios verdadero comenzará a crecer. ¿Y saben qué es lo más preocupante? Muchos líderes religiosos también se dejarán seducir por esta paz. Falso profeta aprovecharán este periodo para unir religiones, promoviendo una falsa espiritualidad que complacerá a todos menos a Dios. Será una unión perversa entre política, fe y tecnología. Y quienes no se sometan a este sistema serán tratados como radicales. Apostasía se apoderará de iglesias enteras. Este es el momento en el que el marca de la bestia comenzará a tomar forma, todavía sutil, tal vez disfrazada de un avance tecnológico como un pastilla que facilita las compras, el acceso a la salud y la seguridad. Pero detrás de esto estará el deseo de dominar por completo al ser humano mente, cuerpo y espíritu. Sistema económico global ya se estará ajustando para que, sin esta marca, nadie compre ni venda, y lo que parecía paz se convertirá en control total. Esta fase es como un truco de magia. Mientras todos miran la mano que agita promesas, el otro prepara el golpe. Es la naturaleza de bestia del Apocalipsis en Ga antes de destruir. Por lo tanto, es esencial que estés espiritualmente despierto. La verdadera paz solo llegará con Príncipe de la Paz, ya segunda venida de Cristo. Hasta entonces, toda paz que ofrece el mundo debe ser examinada a la luz de la palabra. En medio del creciente caos, cuando el mundo está bajo dominio del anticristo y la falsa paz cubre la verdad, Dios levantará 2 testigos poderosos en Jerusalén. Estos 2 hombres serán enviados directamente del cielo con una misión clara: proclamar los juicios de Dios, denunciar el pecado y confrontar bestia del Apocalipsis durante 1260 días. Exactamente 3 años y medio. Predicarán con autoridad, milagros y una valentía que desafiará a todos. Sistema económico global y espiritual de la época.
Estos hombres tendrán poderes sobrenaturales, podrán cerrar el cielo para que no llueva, convertir las aguas en sangre y azotar la tierra con plagas. Todo según Apocalipsis 11. Y esto no es ficción, es la Biblia, mientras el mundo esté encantado con falso profeta y griega con su religión de fachada. Estos dos profetas dirán la verdad sin temor. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Nadie podrá tocarlos hasta que su misión esté cumplida. Sus enemigos caerán ante ellos. Serán, literalmente, indestructibles. Por un tiempo. Naturalmente, la presencia de estos hombres causará un gran malestar al reino del anticristo. Las redes globales de comunicación intentarán ridiculizarlos. Muchos dirán que son terroristas espirituales, perturbadores de la paz. Pero quienes aún tienen oídos espirituales comprenderán: Dios aún les da una oportunidad. Incluso en el apogeo de la rebelión, envía voces proféticas para despertar a los que duermen. 2 testigos son un último grito de advertencia antes de la caída definitiva. Cuando su misión termine, serán asesinados en pleno Jerusalén, y el mundo entero verá en directo, probablemente a través de los medios de comunicación, sus cuerpos tendidos en las calles. Habrá celebraciones, intercambio de regalos, como si fuera Navidad. La muerte de los testigos se considerará una victoria del sistema anticristiano. Pero lo que nadie esperará es que, después de 3 días y medio, resuciten, frente a las cámaras, frente a todos, y serán llevados al cielo en una nube, dejando al mundo en shock. Este evento marcará un antes y un después. Quienes aún no han comprendido el escenario profético comenzarán a comprender que hay algo mucho mayor en juego. Juicios de Dios están apenas comenzando. La siguiente fase será aún más intensa y comienza con la violación del Tratado de Paz griega, el acto más profano que el anticristo se atreverá a cometer: invadir el templo y declararse Dios. Pero eso es lo que veremos en el siguiente punto. Trazados aparente paz, el escenario cambiará radicalmente. Anticristo romperá el tratado firmado con Israel, sorprendiendo al mundo y sumiendo a la humanidad en una crisis sin precedentes. Este acto será el famoso abominación desoladora, cuando profanará el templo santo, construido posiblemente en el monte del templo, un lugar que para muchos simboliza una conexión directa con Dios. No solo invadirá el templo, sino que se proclamará Dios en el lugar santísimo, asumiendo la posición que solo el Creador puede ocupar. Esta blasfemia será la confirmación de su condición de hijo de perdición, el hombre de perdición que se opone a todo lo divino. La clara referencia bíblica a este momento se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículo 27, y Mateo 24, versículo 15, que advierten sobre esta profanación como señal inequívoca del fin de los tiempos. Este acto tendrá consecuencias inmediatas. La fe de los creyentes será puesta a prueba como nunca antes, y la persecución cobrará toda su fuerza. Muchos abandonarán sus creencias, cayendo en apostasía, la gran apostasía que se ha predicho desde los primeros siglos, pero que alcanzará su punto máximo en este tiempo. Control mundial. El poder del anticristo se ejercerá sin restricciones, con sistemas de vigilancia y castigos severos para quienes resistan. Esta profanación del templo será el detonante del inicio de la gran tribulación, un periodo de sufrimiento extremo que transformará la tierra en un verdadero campo de batalla espiritual y físico. No es exagerado decir que este será el momento en que el mundo verá el verdadero rostro del mal, manifestado en la figura de bestia del Apocalipsis. El reloj profético correrá contra el tiempo. Por lo tanto, estar atento a estas señales es más que una curiosidad intelectual, es una cuestión de preparación espiritual y práctica. Mientras muchos buscan comprender las noticias de Oriente Medio, las guerras y la política, pocos se dan cuenta de que se está desarrollando orden de los acontecimientos del Apocalipsis. Y todo esto está intrínsecamente ligado al plan divino, que culminará en segunda venida de Cristo. Con la profanación del templo por parte de los anticristo y griega, el fin del tratado de paz, comienza lo temido. Gran tribulación, un periodo de sufrimiento y caos que la Biblia describe como sin precedentes en la historia de la humanidad. Es un tiempo en el que la humanidad enfrentará calamidades incomprensibles, que incluyen guerras, hambrunas, persecución y juicios divinos intensificados. Las profecías bíblicas advierten sobre esta fase como el punto álgido de conflicto espiritual y físico. Durante estos años, la persecución de los fieles, especialmente de los judíos que rechazaban la reino del anticristo, será cruel e implacable. Las iglesias y comunidades de creyentes sufrirán intensamente. Se prohibirá el culto verdadero y falso profeta consolidará su influencia,
promoviendo una religión mundial que servirá como instrumento para el control mundial del sistema. Cualquiera que se niegue a unirse será perseguido, marcado y castigado. No será solo una crisis religiosa o política, sino una lucha por el alma de la humanidad. La tensión espiritual crecerá hasta tal punto que el mundo entero parecerá un campo minado, donde cualquier paso en falso podría costar la vida o la fe. La promesa de paz desaparecerá por completo, dando paso a un tiempo de incertidumbre y dolor, comparado en las Escrituras con el trabajo, con un dolor intenso y continuo. Incluso en medio de tanto sufrimiento, habrá una resistencia fiel. Muchos mantendrán la esperanza y la confianza en Dios, aun cuando el mundo entero parezca estar sumido en la oscuridad. Esta lucha no será solo contra las fuerzas humanas, sino contra el poder satánico que intenta destruir la obra de Dios. Por lo tanto, ser espiritualmente fuerte será esencial para superar esta etapa. Así, el comienzo de la gran tribulación no es el final, sino un llamado a despertar, resistir y prepararse para los siguientes pasos que revela la Biblia. Después de todo, la batalla final se acerca, y el tiempo de la verdadera liberación está cerca, con la segunda venida de Cristo a la puerta. En pos de gran tribulación, el reino del anticristo establecerá un sistema de control absoluto sobre la economía mundial. La Biblia revela que nadie podrá comprar ni vender sin aceptar la marca de la bestia, el símbolo del dominio de este poder maligno. Esta marca, conocida por el número 666, serán colocadas en la mano derecha o en la frente, claras seals de sumisión al sistema anticristiano. Este control económico no será solo una cuestión de dinero, sino una forma de controlar la libertad y la vida de las personas. Imagine un mundo donde el simple acto de comprar o ganarse la vida dependa de aceptar un sistema impuesto por un líder arrogante y blasfemo. La tecnología, posiblemente a través de pastilla, será la herramienta principal para este control total, facilitando el seguimiento de cada individuo. Esta imposición crea un dilema moral y espiritual. Aceptar la marca significa renunciar a Dios y a su verdad, entregarse a falso profeta y el sistema de dominación mundial. Resistirse podría significar persecución, hambruna y muerte. La tensión será enorme, pues muchos se sentirán presionados a elegir entre la supervivencia física y la integridad espiritual. Por lo tanto, la Biblia advierte a los creyentes que se preparen espiritualmente y permanezcan firmes en su fe. Resistir no será fácil, pero es esencial para mantener una conexión con el Dios verdadero y no caer en las trampas de bestia del Apocalipsis. El momento exige sabiduría y coraje, porque el tiempo es corto y juicios de Dios acércate más. Este control económico es una pieza fundamental en el rompecabezas de Apocalipsis, mostrando cómo el mal busca dominar no solo las mentes, sino también los corazones y las economías del mundo. El desafío es ver más allá de las apariencias y estar preparados para afrontar esta realidad. En el punto álgido del conflicto, Dios derramará sobre la tierra las 7 copas de la ira, juicios severos descritos en el Apocalipsis que simbolizan la justicia divina contra la rebelión humana. Estas copas traerán plagas terribles, ríos convertidos en sangre, enfermedades devastadoras y un calor mortal que se asemejará al juicio final. Estas son señales claras de que juicios de Dios se están manifestando con intensidad. Además, una profunda oscuridad cubrirá el mundo, un periodo en el que incluso el sol parecerá apagarse, sumiendo a la humanidad en la desesperación y el miedo. El secado del río Eufrates, esencial para preparar el camino a los ejércitos que marcharían a la batalla de Armagedón, será otra sí de la intervención directa de Dios en la historia humana. Todo esto prepara el terreno para la confrontación definitiva entre el bien y el mal. Estos eventos son como los golpes finales de Dios para llamar la atención de la humanidad endurecida. Incluso ante estas calamidades, la Biblia advierte que muchos continuarán blasfemando y rechazando la verdad, mostrando la profunda apostasía que domina los últimos días. Esta rebelión continúa alimentando la batalla espiritual que se libra tanto en el cielo como en la tierra. Para quienes estudian la profecía bíblica, estos cuencos representan no solo sufrimiento, sino también una oportunidad de reflexión y arrepentimiento. Son una invitación a elegir de qué lado estar cuando llegue la batalla final, entre los seguidores del anticristo o los fieles a Dios. La elección será crucial y tendrá consecuencias eternas. Por lo tanto, conocer y comprender estas profecías no es solo curiosidad, es preparación. Es como aprender las señales de un terremoto para saber qué hacer cuando llega. Y la batalla final está ahí, esperando a ocurrir. Incluso ante las calamidades que trajo 7 copas de la ira y los juicios divinos, la humanidad persistirá en la rebelión.
Muchos seguirán el camino de anticristo de la falso profeta, negando a Dios y rechazando el arrepentimiento. Esta resistencia a la verdad resalta la profundidad de apostasía y la ceguera espiritual que se ha apoderado del mundo en los últimos días. Lo sorprendente es que, a pesar del sufrimiento, la incredulidad y la blasfemia no disminuirán. Al contrario, aumentarán, como si el dolor en sí no fuera suficiente para llevar a la gente a un cambio de corazón. Esto demuestra cuán arraigada está la influencia del mal y el poder seductor de bestia del Apocalipsis y su sistema de control mundial. Esta persistencia en el error hace aún más difícil la misión de los fieles, pues necesitan ser luz y esperanza en un escenario de oscuridad. La Biblia enfatiza que, incluso en estos tiempos difíciles, Dios preservará un remanente fiel a aquellos que se mantendrán firmes bajo presión y se mantendrán leales a la verdad. Es una invitación a la vigilancia y a una fe inquebrantable. Por otra parte, esta postura rebelde resalta la urgencia de cumplir con la segunda venida de Cristo cuando el mal finalmente sea derrotado. La historia humana alcanzará un punto crítico donde las decisiones de cada uno se aclararán y se definirán las consecuencias eternas. Así pues, incluso con la aparente derrota y el sufrimiento, hay una esperanza que trasciende los acontecimientos apocalípticos, la certeza de que Dios tiene control y que la justicia prevalecerá al final de los tiempos. Batalla final. Llega el momento decisivo en la historia de la humanidad, el batalla de Armagedón, donde las fuerzas del mal, lideradas por Anticristo y su ejército, se reúnen para la confrontación final contra Dios. Esta batalla es la culminación de profecías bíblicas donde se decidirá el destino del mundo y la humanidad. Es un choque entre el mal y el bien, entre la mentira y la verdad. La escena es dramática, con ejércitos reunidos alrededor del monte del templo en Jerusalén, cerca de la cúpula de la roca, que simboliza el centro del conflicto espiritual y geopolítico. La tensión está en su punto álgido, ya que este enfrentamiento definirá a quien gobernará la tierra, reino del Anticristo, el reino eterno de Dios, anunciado en segunda venida de Cristo. Dios intervendrá directamente, poniendo fin al reinado de hijo de perdición y eliminar el sufrimiento que el mundo ha padecido. Esta intervención es un acto de justicia divina, que traerá la paz definitiva e inaugurará una nueva era, lejos de la influencia de bestia del Apocalipsis y de la falso profeta. Es el comienzo del reino de Dios en la tierra. En definitiva, esta batalla final es una esperanza viva para todos los que aguardan la liberación prometida. Es el cumplimiento de las promesas bíblicas, la concreción de la victoria del bien sobre el mal y el comienzo de una nueva era de justicia y paz para Israel, Jerusalén y el mundo entero. Ahora que ya conoces el orden de los eventos descritos en profecías bíblicas desde el primer momento dolores de parto, pasando por la subida del Anticristo, el temido marca de la bestia, hasta el grandioso batalla de Armagedón, la gran pregunta es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Ignorarás las seals o te prepararás espiritualmente para lo que viene? ¿Seguirás viviendo como si nada pasara o buscarás estar más cerca de Dios antes de que llegue? Segunda venida de Cristo. La decisión es tuya, pero el tiempo no se detiene. Los acontecimientos aceleran, control mundial y adhesivos claras, y el sistema económico global se está formando ante nuestros ojos. Es hora de despertar, buscar discernimiento y vivir con propósito. Si este contenido habló a tu corazón, no te vayas sin dejar tu like, ya que esto ayuda a difundir este poderoso mensaje. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para ser el primero en recibir los próximos videos sobre las revelaciones de la Biblia y las seals del fin de los tiempos. Cuénteme en los comentarios cuál de estos eventos les llamó más la atención. ¿Qué seals han notado a nuestro alrededor? Su participación es muy importante.